nombre es Juanita Montealegre y en este último trabajo vamos a hacer un análisis comparativo de los desarrollos artísticos y culturales que tuvieron lugar en América y en Europa entre los siglos XIV y XVI. Entrando como en contexto, el Renacimiento sabemos que fue un movimiento cultural que tuvo desarrollo en Europa Occidental entre los siglos XIV y XVI y fue como ese salto, esa transición que se tuvo entre la Edad Media y de lo que conocemos hoy en día como Edad Moderna. Y este fenómeno precisamente apropió esos principios que tenía la antigüedad clásica y los modernizó con el humanismo, que era el papel filosófico de esa época. En esta misma época, en América también se estaba desarrollando un movimiento artístico, sin embargo, con influencias europeas. Podríamos ver el neoclasicismo, el barroco, el arte gótico, pero sin dejar a un lado que América seguía siendo parte de Europa, así que el movimiento renacentista europeo era y hacía parte también del americano. Las producciones artísticas y piezas de arte que se crearon en este periodo en Europa y en América tenían similitudes, pero también tenían diferencias. Muchas veces las piezas y las obras de arte que se creaban tenían como tema principal la religión o las creencias de cada parte o región en las que eran creadas, a pesar de que por el racionalismo en el Renacimiento europeo este accionar se iba acabando. La representación de deidades, personificación del dios cristiano, hicieron que se crearan unas de las obras de arte más destacadas de esta época. Digamos, a comparación de Europa, en América se plasmaba mucho la figura de animales, en torno a mucho simbolismo, mucho misticismo, se les otorgaba muchos dones. Y en Europa también se plasmaba mucho la naturaleza, pero ya dándole un significado mucho más de lo que significa la naturaleza en la vida real. Plasmar cuerpos humanos también era una de las grandes similitudes que encontramos en las piezas y obras de arte de cada región. Sin embargo, dependiendo de dónde habían sido hechas, cambiaba su significado. Por ejemplo, el plasmar un cuerpo femenino en América significaba la fertilidad, mientras que un cuerpo femenino en Europa era mucho más llevado hacia la sensualidad, la pureza. Y ya entrando un poco en el tema de quiénes podían acceder a tener en su poder estas piezas de arte, digamos que en Europa las personas que tenían dinero o tenían un estatus social eran quienes más podían acceder a tener en su colección o en su casa o simplemente tener el derecho de comprar estas piezas de arte. Y en América digamos que también existía como esta jerarquización, sin embargo no tanto en torno a cuánto dinero posees para poder comprarlo, sino quién eres en esta sociedad, en esta comunidad, como para que tengas estas piezas. Por ejemplo, las piezas de arte, obras de arte en Europa se usaban de una manera un poco más de adornar y de demostrar que el talento se podía, entre comillas, comprar. Y en América, digamos que también podían servir de adorno, pero se les otorgaba un uso más allá de adornar. Incluso las personas que tenían una jerarquía alta, digamos, en una cultura azteca, entonces utilizaban alguna pieza de arte como para un ritual o para adornar sus cuerpos en alguna ceremonia. Entonces, esta gran conexión nos lleva a pensar que el poder adquisitivo o el estatus o el nombre que tú tenías en una comunidad en ese entonces era muy importante y tenía mucho valor a la hora de estar sumergido e inmerso en este mundo del arte que muchas veces es tan complejo y tan difícil de entrar y de permanecer sobre todo. Ahora, es también cierto que no todos los materiales que eran utilizados eran de fácil acceso, no solo para las personas que querían comprar arte, sino para los que querían hacer arte, los artistas y los artesanos de ese entonces. Así que el poder que tiene una persona frente a una civilización, frente a la sociedad en una comunidad, sí fue de suma importancia para crear arte, pero sobre todo para quienes querían tener a su disposición estas piezas. Hay un sinfín y una variedad de similitudes y diferencias que podemos
destacar de estas piezas de arte comparándolas de un sitio a otro. Sin embargo, la invitación es a destacar las piezas y obras de arte que hoy en día representan y que son tan icónicas, que surgieron de este periodo y este fenómeno que conocimos como el Renacimiento.